¿Alguna vez has sentido que pierdes la calma por cosas que en el fondo no lo merecen? Una mirada, una palabra, una decepción, y de pronto tu paz se desvanece. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de vivir sin regalarle tu tranquilidad a cada provocación? No porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Imagina despertar cada día con una mente firme, una actitud serena, y la certeza de que nada ni nadie podrá sacarte de tu centro. No es fantasía, es una práctica, y tiene nombre: estoicismo. Este no es un video más, es una invitación a volver a ti, a dejar de reaccionar y empezar a responder con sabiduría. Porque hoy vas a descubrir 15 claves prácticas para mantener la calma, incluso cuando todo a tu alrededor grita. Y te lo prometo, si te quedas hasta el final, no solo entenderás cómo funciona el dominio de uno mismo, sino que sentirás que tú también puedes lograrlo. Antes de comenzar, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: mi calma no es negociable. Hazlo con intención, con firmeza, porque esa será tu primera victoria de hoy. ¿Listo para recuperar el poder sobre tus emociones? Entonces respira profundo y comencemos. Tu respiración es tu ancla. ¿Te has fijado en lo que sucede en tu cuerpo cuando sientes enojo, ansiedad o frustración? El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente se llena de pensamientos impulsivos que exigen una reacción inmediata. En medio de ese caos interno, hay algo tan simple, tan al alcance de tu voluntad, pero tan olvidado, que puede devolverte el control: tu respiración. Porque sí, tu respiración puede convertirse en tu ancla, una herramienta silenciosa y poderosa que te conecta con el presente, que te recuerda que no eres esclavo del impulso, sino dueño de tus respuestas. Cuando todo parece agitarse por dentro, cuando el mundo exterior te empuja a perder el centro, detenerte por un instante y tomar una respiración profunda puede cambiar por completo la forma en que vives ese momento. Parece algo pequeño, casi insignificante, pero no lo es. Los estoicos no hablaban de la respiración como una técnica de relajación moderna, pero comprendían su poder. Epicteto decía que la clave del dominio propio no está en evitar los estímulos externos, sino en tener la fuerza para decidir cómo responder a ellos. ¿Y cómo se accede a esa fuerza si no es a través de una pausa consciente, de un acto voluntario que te separe del ruido emocional? Respirar de forma consciente es ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción donde habita la libertad estoica. En un mundo donde todos reaccionan sin pensar, el que respira primero gana. La ciencia moderna respalda esta sabiduría ancestral. Numerosos estudios en neurociencia y psicología han demostrado que la respiración lenta y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y favoreciendo un estado de calma y claridad mental. Lo más impactante es que este cambio no tarda horas ni requiere años de entrenamiento. Puede comenzar con una sola respiración consciente. Así de sencillo, así de poderoso. Imagina la siguiente escena: estás en una conversación difícil. Alguien te interrumpe bruscamente, lanza un comentario hiriente o te hace sentir invisible. Todo dentro de ti comienza a encenderse. Sientes esa oleada de calor en el pecho, esa urgencia de responder, de imponerte, de defenderte. Pero justo antes de hacerlo, cierras los ojos por un segundo, inhalas profundamente por la nariz, retienes el aire por 2 segundos y exhalas suavemente por la boca. Repites este ciclo 2 o 3 veces. Cuando vuelves a abrir los ojos, la emoción ya no tiene el mismo poder, no se ha ido por completo, pero ha perdido su dominio. Ahora puedes hablar desde la calma, ahora puedes elegir. Esa escena que parece una simple anécdota es en realidad un acto de revolución interior, porque no se trata solo de no enojarse, se trata de construir una vida donde no estés a merced de cada provocación, de cada palabra maldicha,
de cada gesto que no esperabas. Se trata de recordar que tu estado interior no debe depender de lo que pasa afuera, sino de lo que decides hacer con lo que pasa. Y la respiración es ese recordatorio físico y espiritual de que tú decides. Cada vez que respiras de forma consciente, estás enviando un mensaje profundo a tu sistema nervioso, a tu mente y a tu alma. Estoy aquí, estoy presente, no reacciono, elijo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió que el alma se fortalece en la quietud, y no hay nada más inmediato que te lleve a esa quietud como una respiración profunda, en medio de la tormenta emocional cuando la mente grita y el cuerpo se tensa. Esa inhalación lenta puede ser la cuerda que te rescata del abismo. No necesitas técnicas complicadas ni retiros espirituales. Solo necesitas recordar que tienes un ancla contigo siempre. Basta con detenerte y respirar. Aplicar este principio estoico a tu vida cotidiana puede parecer algo menor, pero con el tiempo se convierte en un hábito transformador. Puedes comenzar practicando la respiración consciente en momentos neutros, mientras esperas en una fila antes de entrar a una reunión, al despertarte por la mañana o justo antes de dormir. El objetivo no es solo usar la respiración para apagar incendios emocionales, sino convertirla en tu punto de partida para vivir con más presencia. Con el tiempo te sorprenderás al notar que en medio de una discusión, tu primer impulso ya no será alzar la voz, sino inhalar. Y aquí viene algo que puede sorprenderte: respirar conscientemente. No solo te ayuda a calmarte, sino que también te permite sentir más profundamente. En lugar de reprimir tus emociones, aprendes a habitarlas, a sentirlas sin que te destruyan. Porque el estoicismo no se trata de apagar lo que sientes, sino de sentirlo todo, sin perderte. Tu respiración se convierte entonces en ese puente entre el sentir y el pensar, entre la emoción y la razón, entre la reacción y la sabiduría. ¿Has notado cómo los sabios hablan despacio, respiran antes de responder, hacen pausas donde otros corren? No es casualidad. La pausa, la respiración, el silencio, son expresiones del dominio interior. No son vacíos, son presencias llenas de poder, y tú también puedes cultivarlo. Así que hoy, mientras escuchas este mensaje, te invito a hacer algo muy simple pero profundamente transformador. Cierra los ojos por un instante. Inhala por la nariz contando hasta 4. Sostén ese aire durante 2 segundos y luego suelta lentamente contando hasta 6. Hazlo una vez más. Y cuando termines, pregúntate: ¿qué siento ahora? Tal vez sea solo una pequeña calma, pero esa calma es tuya y puede crecer con práctica, con intención, con presencia. Esta simple herramienta, esta respiración consciente, se relaciona profundamente con otros principios del estoicismo. La dicotomía del control, por ejemplo, nos enseña a distinguir lo que está en nuestras manos de lo que no lo está. ¿Y qué hay más bajo tu control que tu propia respiración? Cuando eliges respirar en vez de reaccionar, estás aplicando ese principio en su forma más pura. También se conecta con la premeditatio malorum, prepararte mentalmente para los momentos difíciles. Si sabes que enfrentarás tensiones a lo largo del día, respira con anticipación. Adelántate al caos con tu paz. Ahora, para llevar este principio a tu vida, te propongo un reto pequeño pero poderoso durante los próximos 3 días. Antes de cada conversación importante o situación estresante, detente durante 10 segundos y respira. Hazlo como un ritual, como un acto de respeto hacia ti mismo, y observa lo que cambia. Tal vez no cambie el mundo, pero cambiará tu forma de estar en él, y eso lo cambia todo. Para cerrar, quiero dejarte con una pregunta. ¿En qué momentos de tu día te das cuenta de que perdiste el control por no haber respirado a tiempo? Compártelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia inspire a alguien más. Y si alguna vez dudas de tu capacidad para mantener la calma, recuerda esto: no necesitas ser perfecto, solo necesitas respirar y volver a empezar. Ahora, sigamos, porque si la respiración es el ancla,
El siguiente principio será tu brújula interior. Lo que no controlas no merece tu energía. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo nos sobrepasa. Noticias que no podemos cambiar. Personas que no actúan como esperamos. Circunstancias que parecen fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, ahí estamos entregando nuestra energía emocional como si pudiéramos resolverlo todo con solo preocuparnos. La mente se engancha, el corazón se agita y nos encontramos atrapados en una lucha inútil por controlar lo incontrolable. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una de sus enseñanzas más poderosas. Lo que no está en tus manos no merece tu angustia. Puede parecer una idea dura al principio, casi fría. ¿Cómo no me va a importar lo que está pasando si me afecta? ¿Cómo puedo soltar algo que me duele? Pero la verdadera sabiduría no está en no sentir, sino en saber dónde enfocar tu fuerza. Marco Aurelio lo decía con una claridad desarmante. Si está fuera de ti, no dejes que entre en ti. En otras palabras, si no depende de ti, no lo conviertas en tu prisión mental. Imagina por un momento que estás caminando bajo la lluvia sin paraguas. Puedes gritarle al cielo, puedes enfadarte con las nubes, puedes maldecir tu suerte, pero nada de eso detendrá la tormenta. Solo te agotarás más rápido, mojado y frustrado. En cambio, si aceptas la lluvia, si dejas de pelear con ella, algo dentro de ti cambia. No porque la situación sea distinta, sino porque tú dejas de resistirte a lo inevitable. La paz comienza cuando aceptas que el mundo no se acomoda a tus deseos y eliges enfocarte en lo que sí puedes transformar tu actitud. Séneca afirmaba que el verdadero sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la expectativa de que deberían ser distintos. Y esa expectativa, cuando se aferra a lo que está fuera de nuestro control, el comportamiento de otros, el paso del tiempo, el juicio ajeno, el pasado, el clima, la política, la muerte, se convierte en una fuente inagotable de ansiedad. No es que estas cosas no importen, es que tú no puedes cambiarlas desde la rabia ni desde la obsesión. Solo puedes cambiar tu relación con ellas. Hay una historia que me marcó profundamente y que ilustra este principio con una simplicidad poderosa. Cuenta la tradición que Epicteto, antes de ser filósofo, fue esclavo. No tenía libertad. No podía decidir sobre su propio cuerpo, ni sobre sus horarios, ni sobre su alimentación, pero sí podía decidir qué pensar. Sí podía elegir cómo interpretar lo que le ocurría. Un día su amo comenzó a torcerle la pierna. Epicteto con voz serena le dijo: «Si sigues haciéndolo, la vas a romper», y al instante se la rompió. Él solo respondió: «Te lo advertí, nada de gritos, nada de odio, solo conciencia». Sabía que el dolor físico era real, pero no permitiría que el sufrimiento emocional lo dominara. No podía evitar el daño, pero sí el resentimiento. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que decide. El primero vive arrastrado por cada tormenta externa. El segundo elige dónde planta su paz. Y eso no significa resignarse. Significa recuperar tu poder. Cuando dejas de intentar cambiar lo que no puedes controlar, liberas una cantidad inmensa de energía que puedes usar para lo que sí está en tus manos. Tus palabras, tus decisiones, tu presencia, tus valores. Y ese cambio de enfoque transforma por completo tu manera de vivir. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces sufrimos por discusiones que no llevaban a ninguna parte? Por esperar que alguien nos valore como nosotros lo haríamos. Por querer que el mundo sea justo según nuestros criterios personales. Y sin embargo la vida sigue su curso, al margen de nuestras quejas. El tiempo pasa. Las personas siguen siendo como son las cosas, no siempre salen como planeamos. Pero tú sí puedes decidir si entregas tu paz a cada frustración, o si te conviertes en guardián de tu serenidad. Para aplicar esta idea en tu día a día, comienza con un ejercicio muy simple. Cada vez que algo te altere, pregúntate de forma honesta: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, respira y suelta. Puedes incluso repetir mentalmente una frase que se convierta en tu ancla. No me pertenece. Repetirla no es negar la emoción, es recordarte que no tiene sentido vivir atrapado en una batalla que no puedes ganar.
Si por otro lado, la respuesta es sí, si depende de ti, entonces actúa con claridad, sin drama, sin victimismo. Haz lo que puedas y suelta el resultado. Este principio se enlaza profundamente con uno de los pilares del pensamiento estoico, la dicotomía del control. Epicteto la explicaba de forma brillante. Decía que en la vida solo hay dos categorías de cosas, las que dependen de ti y las que no, y que toda nuestra energía debería estar puesta exclusivamente en las primeras. Cuando intentas controlar lo que está fuera de tu esfera de acción, te debilitas. Pero cuando concentras tus fuerzas en lo que sí puedes gobernar, tus pensamientos, tus actos, tus hábitos, entonces creces en poder, en libertad, en sabiduría. Puede que lo más revelador de este principio sea lo siguiente. Muchas veces cuando dejas de luchar contra lo externo deja de herirte. No porque desaparezca, sino porque tú dejas de entregarle el poder de dañarte. La indiferencia estoica no es frialdad, es claridad. No es falta de amor, es amor con límites. Es la comprensión de que proteger tu energía no es egoísmo, sino autocuidado consciente. Y aquí te dejo un reto práctico durante esta semana. Elige conscientemente dejar de reaccionar ante una situación que no dependa de ti. Puede ser la actitud de un familiar, un comentario en redes sociales, una noticia injusta. Obsérvala, respira y déjala pasar. Anota lo que sientes después. ¿Te sentiste débil o más libre? Haz de este ejercicio un hábito, porque cada vez que eliges no perder energía en lo que no puedes controlar, estás fortaleciendo tu mente estoica. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuántas veces has regalado tu paz por algo que no estaba en tus manos? ¿Cuánta energía has invertido en querer cambiar a alguien, en desear que el pasado fuera distinto, en preocuparte por el futuro como si fuera controlable? Si te atreves, cuéntamelo en los comentarios, no para quejarte, sino para reconocerlo y soltarlo, porque lo que no puedes cambiar no debe tener el poder de cambiarte a ti. Lo que no controlas no merece tu energía, y si este principio te ha tocado por dentro, espera a lo que viene a continuación, porque ahora hablaremos de un poder silencioso que puede transformar cualquier conflicto, el arte de callar a tiempo. El silencio es una respuesta superior. Hay momentos en los que todo dentro de ti grita por reaccionar. Una frase injusta, una mirada cargada de desprecio, una actitud hiriente. Y tu impulso inmediato es responder, levantar la voz, defenderte, dejar claro que no estás dispuesto a tolerarlo. Y sin embargo, lo más poderoso que podrías hacer en ese instante es guardar silencio. No por miedo, no por debilidad, sino por sabiduría, porque hay silencios que son más elocuentes que 1000 palabras. Hay silencios que no huyen, sino que protegen. ¿Cuántas veces después de explotar en medio de una discusión, te has arrepentido de lo que dijiste? ¿Cuántas veces desearías haber tenido 5 segundos más para pensar antes de hablar? El silencio, cuando nace desde la consciencia, no es evasión. Es maestría emocional. Es un espacio donde eliges no ser prisionero de la emoción del momento, donde recuperas tu poder antes de entregárselo al impulso. El estoicismo comprende este poder silencioso. Epicteto enseñaba que no es sabio quien siempre tiene una respuesta, sino quien sabe cuándo callar, porque el sabio no necesita tener la última palabra. Su calma ya habla por él. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la fuerza de la moderación y la contención, recordando que no hay mayor prueba de fortaleza que dominarse a uno mismo cuando todo empuja a reaccionar. El silencio, entonces, se convierte en un acto deliberado, una pausa cargada de intención, un momento en el que decides observar en lugar de disparar, respirar, en lugar de confrontar, entender, en lugar de imponer. Y es precisamente en ese silencio donde comienza tu verdadero control interno. Imagina esta escena. Estás frente a alguien que te está provocando, alguien que busca sacar lo peor de ti. Sus palabras son agresivas, sus gestos desafiantes,
su energía contaminante. Sabes que responder solo alimentará el conflicto, pero sientes el fuego subiendo por dentro. Y en lugar de hablar, haces una pausa. Respiras profundamente. Te quedas en silencio, no para escapar, sino para escucharte a ti mismo. Ese gesto simple en apariencia cambia todo, porque no solo detienes el conflicto externo, sino que dominas la tormenta interna. Y eso es un acto de poder. Pero no confundamos este silencio con sumisión. No se trata de permitir abusos o de dejar pasar injusticias. Se trata de elegir con inteligencia el momento adecuado para hablar y también el momento justo para callar. A veces la palabra más fuerte es la que no se dice, porque lo que no se lanza no hiere. Lo que no se dice no se usa en tu contra. La historia de Buda y el regalo del enojo lo ilustra con una claridad hermosa. Un discípulo le preguntó, ¿qué hacer cuando alguien te insulta? Y Buda respondió, si alguien te ofrece un regalo pero tú no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? El discípulo contestó, a quien lo ofreció. Y entonces Buda dijo, lo mismo ocurre con el enojo. Si no lo aceptas, sigue siendo de quien lo lanza. Ese es el poder del silencio. No atrapas el veneno, no lo haces tuyo. Dejas que se disuelva fuera de ti. Además, la ciencia también respalda esta práctica. Estudios en neurociencia emocional demuestran que al hacer una pausa antes de reaccionar verbalmente, el cerebro activa regiones asociadas con la regulación, la empatía y el juicio racional. En cambio, cuando respondemos de inmediato, se activa la amígdala, el centro de la respuesta de lucha o huida, y perdemos claridad. Es decir, el silencio no solo protege tu paz, también mejora tu capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? Comienza por practicar el silencio como herramienta preventiva. Antes de entrar en una conversación difícil, haz una pausa consciente. Respira. Y recuerda que no estás obligado a responder todo ni de inmediato ni con palabras. Puedes dejar espacio, puedes permitir que la emoción se asiente, puedes decir, prefiero responder después, o simplemente guardar silencio con dignidad. Esas pausas no te hacen menos, te hacen más dueño de ti. Otro ejercicio práctico es crear tu ritual de silencio diario. Al despertar o antes de dormir, dedica 2 o 3 minutos a estar en silencio total, sin teléfono, sin televisión, sin hablar. Solo tú contigo. Esa práctica sencilla pero poderosa fortalece tu mente estoica, te entrena para estar cómodo en la pausa, para que cuando llegue el conflicto real, tu silencio no sea un esfuerzo, sino una elección natural. Este principio también se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo. La dicotomía del control, por ejemplo, te recuerda que no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí cómo tú decides responder. El silencio es una forma directa de ejercer esa libertad. Se conecta también con la premeditatio malorum. Si sabes que enfrentarás críticas, provocaciones o incomprensión, prepárate mentalmente para recibirlas sin necesidad de reaccionar al instante. Y por supuesto, con el principio de amor fati, aceptar incluso los momentos incómodos como parte del camino necesario para fortalecer tu carácter. Y aquí viene algo que quizá no esperabas. El silencio también puede ser un acto de amor. A veces no respondemos porque sabemos que nuestras palabras, aunque ciertas, herirían más de lo necesario. A veces callamos no por cobardía, sino por compasión, porque entendemos que el otro no está preparado para escuchar o que la batalla que libra no es con nosotros, sino consigo mismo. Y esa comprensión también es estoicismo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que elegiste el silencio en lugar de la reacción? ¿Qué resultado tuviste? ¿Te hizo sentir débil o libre? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia le recuerde a alguien más que callar no siempre es ceder, sino conquistar. Porque al final, el silencio no es ausencia, es presencia sin ruido, es firmeza sin gritos, es sabiduría sin palabras. Y cada vez que lo eliges te conviertes en ese raro tipo de persona que no necesita alzar la voz para ser escuchado, porque tu serenidad ya lo dice todo.
Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para el siguiente nivel, porque después del silencio, viene algo aún más desafiante: aprender a ver con ligereza lo que antes te destruía. En la siguiente lección hablaremos de eso, de la risa como herramienta de libertad. Sé el guardián de tu centro. Hay días en los que todo parece empujarte fuera de ti. Una palabra fuera de lugar, una actitud injusta, una noticia que no esperabas, una emoción que te arrolla. Sin darte cuenta pasas de la serenidad a la confusión del equilibrio, a la reactividad. Y cuando todo pasa, cuando se disipa el ruido, te das cuenta de algo doloroso, pero cierto. No cuidaste tu centro, lo entregaste sin darte cuenta. Y entonces comprendes que no basta con encontrar la paz, hay que protegerla, hay que custodiarla como a un fuego sagrado, porque en un mundo que constantemente quiere arrastrarte fuera de ti, ser el guardián de tu centro es uno de los mayores actos de libertad. Ser el guardián de tu centro no significa vivir aislado ni desconectado, significa mantenerte firme, incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. Es tener una base interna tan sólida que ninguna tormenta externa puede destruirla. Es saber que lo más importante que tienes no está fuera sino dentro, y que nada ni nadie tiene derecho a perturbarlo, si tú no lo permites. Epicteto lo decía con contundencia: nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. ¿Qué significa esto? Que tú decides hasta qué punto los acontecimientos externos te afectan, que puedes elegir no dejarte arrastrar por la emoción del momento, que tu centro, tu calma, tu integridad no dependen del mundo exterior, sino de cómo tú eliges responder. Pero para lograr eso necesitas una práctica diaria. Necesitas entrenarte como quien entrena un músculo invisible, profundo y esencial, porque mantener el equilibrio en medio del caos no es un accidente, es un arte que requiere atención, conciencia y voluntad, y sobre todo, requiere compromiso contigo mismo. La imagen del guardián no es casual, no eres un simple observador pasivo de tu interior, eres el protector, el centinela, el que decide qué entra y qué no, qué pensamientos alimentar y cuáles soltar, qué palabras pronunciar y cuáles dejar en el silencio. ¿Qué batallas merecen tu energía y cuáles solo te desgastan? Y esa vigilancia interior es lo que te convierte en una persona verdaderamente fuerte. Imagina por un momento que dentro de ti hay un templo, un espacio sagrado donde habitan tu calma, tu claridad, tu poder interior. Cada vez que permites que el mundo dicte tus emociones, es como si dejaras abierta la puerta a cualquiera, como si un desconocido pudiera entrar, mover tus muebles, apagar tus luces, gritar en tus pasillos. Ser el guardián de tu centro es cerrar esa puerta, es poner límites. Es decir, aquí dentro mando yo, y esto, aunque parezca simple, cambia todo, porque cuando estás centrado, no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. No actúas por impulso, sino por elección. No necesitas demostrar nada porque tu presencia ya habla, y esa es una forma de poder que no grita pero se siente, no impone pero transforma. Hay una historia que siempre me ha impactado. Se cuenta que en la antigua Roma, los estoicos entrenaban su mente para no perder el control, incluso en las circunstancias más difíciles. Uno de ellos, tras recibir una ofensa pública, simplemente miró al agresor y respondió con serenidad: «Eso que dices no me pertenece». No hubo rabia, no hubo defensa, solo una profunda conciencia de quién era y de lo que no estaba dispuesto a permitir que entrara en su centro. Esa frase tan breve contiene una lección enorme. No todo merece tu energía, no todo merece tu reacción, porque si reaccionas a todo pierdes tu forma, pierdes tu núcleo, te disuelves en el mundo y olvidas quién eres. ¿Cómo puedes practicar este principio en la vida cotidiana? Empieza observándote. Cada vez que una emoción intensa te tome por sorpresa, hazte esta pregunta: ¿esto me saca de mi centro? Y si la respuesta es sí, detente, respira. No respondas de inmediato. No tomes decisiones desde la agitación. Vuelve a ti.
Recuérdate que nada externo es más importante que tu estabilidad interna. Otra herramienta poderosa es diseñar tu ritual de regreso al centro. Puede ser tan simple como salir a caminar sin móvil, escuchar tu respiración por 3 minutos, escribir lo que sientes en un papel antes de hablar, meditar en silencio cada mañana aunque sea 5 minutos, o simplemente tomar un té mirando por la ventana. Cualquier acción que te devuelva a ti es un acto de guardianía. Y si en medio del día te das cuenta de que ya saliste de tu centro, no te castigues, no te culpes, solo vuelve. El guardián no es perfecto, pero siempre está atento, siempre está dispuesto a regresar. Este principio se conecta profundamente con otros pilares estoicos, con la dicotomía del control porque solo puedes proteger lo que depende de ti, con el amor fati, porque cuando eliges volver al centro incluso en medio del dolor, estás abrazando tu destino con valentía, y con el premeditatio malorum, porque cuando prevés que el mundo te empujará, ya estás más preparado para no caer. Quizá lo más hermoso de todo esto es que cuando tú proteges tu centro, inspiras a otros a hacer lo mismo, porque una persona centrada irradia una paz que calma a quienes le rodean, una fuerza serena que no necesita imponerse, una coherencia interna que genera respeto incluso sin palabras. Ser el guardián de tu centro no solo te transforma a ti, transforma el mundo que tocas. Ahora me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Qué cosas estás permitiendo que entren en tu espacio interior sin merecerlo? ¿A qué pensamientos, personas o preocupaciones les has dado acceso libre a tu paz? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a recuperar la llave de tu templo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué haces tú para regresar a tu centro cuando todo parece empujarte lejos de ti. Tu historia puede ser la chispa que encienda la conciencia de alguien más. Porque al final, en este mundo lleno de ruido, caos y estímulos constantes, quien sabe guardar su centro tiene una ventaja. Quien sabe proteger su calma tiene un poder silencioso que pocos comprenden, y quien aprende a vivir desde ese lugar ya no teme a nada, porque lo esencial ya está a salvo. Y ahora que has comprendido la importancia de cuidar tu centro, en el próximo bloque hablaremos de algo que lo fortalece aún más: reírte de los problemas, porque a veces el mejor escudo no es la resistencia, sino la ligereza. Reír también es estoicismo. ¿Alguna vez te has sorprendido riendo justo en medio del caos, como si de repente algo dentro de ti se rebelara contra la seriedad del momento y decidiera soltarlo todo con una carcajada? Ese instante tan simple y poderoso es más estoico de lo que imaginas. Porque reír también es una forma de sabiduría, una afirmación silenciosa de que aunque la vida no sea perfecta, tú eliges no ser esclavo de su gravedad. El estoicismo no es rigidez, no es dureza ni frialdad emocional, es claridad, es perspectiva, y a veces la mejor manera de recuperar esa perspectiva es aprender a reírte de lo que no puedes controlar. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo entendía bien. En sus meditaciones, nos recuerda que la mayoría de los problemas que nos agobian no vienen de los hechos, sino de cómo los interpretamos. Y cuando eres capaz de ver el absurdo de tus propias exigencias, de tus expectativas no cumplidas, de los dramas que solo existen en tu mente, entonces aparece la risa, no como burla, sino como liberación. Reírte en medio de una dificultad no es falta de seriedad, es una señal de maestría emocional. Es entender que la vida tiene sus caídas, sus giros inesperados, sus momentos de contradicción, y que tú puedes decidir no hundirte con ellos, porque la risa rompe el patrón, detiene la espiral, te saca de la tormenta por un instante y te recuerda algo esencial. No todo es tan grave como tu mente lo pinta. Imagina esto: estás atrapado en una situación que parece insoportable, un error cometido, una discusión que no lleva a nada, un día en el que todo salió al revés, y de pronto te das cuenta de lo ridículo que es luchar contra lo inevitable, de lo inútil que resulta querer que el mundo se acomode a tus deseos. Y ahí, en medio de ese reconocimiento, aparece una sonrisa, y con ella la calma.
La neurociencia lo confirma: la risa, incluso forzada al principio, activa zonas del cerebro asociadas con el bienestar, disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y libera endorfinas, esos químicos naturales que generan sensación de alivio y plenitud. En otras palabras, reír literalmente te sana. Los estoicos entendían el valor de esta ligereza. Séneca hablaba de vivir en consonancia con la naturaleza, y eso incluye aceptar que somos humanos, que tropezamos, que no todo saldrá como queremos. ¿Y acaso no hay una forma más sabia de aceptar eso que con humor? No un humor que hiere, que se burla del otro, sino un humor que suaviza, que reconcilia, que libera. Hay una historia estoica que ilustra este punto con fuerza. Se cuenta que Epicteto, al ver a uno de sus alumnos muy alterado porque había perdido una discusión trivial, le preguntó: ¿qué te duele más? ¿Haber perdido el argumento o haber perdido el control sobre ti mismo? El joven avergonzado guardó silencio. Epicteto, con una sonrisa tranquila, añadió: entonces ríe y vuelve a empezar, porque no es el error lo que te define, sino lo que haces después de él. Esa es la esencia. No tomar cada tropiezo como una tragedia, no convertir cada error en un motivo de culpa eterna. Aprender a soltar, a mirar con distancia, a relativizar, porque el que sabe reírse de sus dramas ya no está preso de ellos. El que puede ver lo absurdo de su orgullo ya ha dado un paso hacia la sabiduría. Y esto es algo que puedes practicar. No necesitas esperar a que todo esté bien para sonreír. De hecho, las mejores risas nacen en los momentos imperfectos, cuando te equivocas frente a otros, cuando te sorprendes reaccionando como juraste que no lo harías, cuando la vida te recuerda que no estás en control, pero que aún así puedes responder con gracia. Puedes comenzar observando los pequeños absurdos de tu día: la prisa inútil por llegar a un sitio donde nadie te espera, la irritación que sientes por una opinión que ni siquiera afecta tu vida, la frustración por una máquina que no funciona, como si fuera un ataque personal. Y entonces, en lugar de tensarte más, ríete, aunque sea en silencio, aunque sea solo para ti. Esa risa será tu ancla. Esta actitud está profundamente conectada con otros principios estoicos, con la dicotomía del control, porque te recuerda que puedes soltar lo que no depende de ti. Con el amor fati, porque aceptar con humor lo que sucede es una forma hermosa de amar el destino. Y con la autodisciplina, porque se necesita valor para no dejarse arrastrar por la amargura. Lo paradójico es que cuanto más serio te tomas todo, menos libre eres. Y cuanto más ligero aprendes a vivir, más profundidad puedes alcanzar. Porque la ligereza no es superficialidad, es sabiduría, que ya no necesita probar nada. Es el alma que ha aprendido a flotar incluso cuando el mundo se hunde. Ahora, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reíste de ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste el peso de una preocupación con una carcajada sincera? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser el espejo en el que otros encuentren alivio. Y la próxima vez que la vida te empuje al borde, antes de gritar, antes de pelear, antes de perder el centro, haz esto: respira y ríe. No porque todo esté bien, sino porque tú ya no necesitas que lo esté para estar en paz. Y así, con cada sonrisa, estarás cultivando no solo una mente más sana, sino un espíritu más libre. Porque al final, reír también es estoicismo, y aquellos que aprenden a reír en medio del caos ya no son esclavos de él. En el siguiente apartado descubriremos una idea igual de poderosa: que no siempre vale la pena tener la razón, cuando lo más valioso es conservar la paz. Anticipa los momentos difíciles. Hay momentos que todos tememos, situaciones que nos roban la paz incluso antes de que ocurran. Y si te dijera que gran parte del sufrimiento humano no nace de lo que pasa, sino de no estar preparados para lo inevitable. La filosofía estoica, con su claridad atemporal, nos ofrece una herramienta tan poderosa como sencilla: anticiparse a la adversidad. No para vivir con miedo, sino para vivir con libertad, para que cuando lo temido llegue, ya no tenga el poder de derribarnos. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum,
fue un pilar fundamental en la vida de los estoicos. Marco Aurelio, mientras dirigía un imperio en medio de guerras y traiciones, comenzaba su día visualizando todo lo que podía salir mal, no como un ejercicio de pesimismo, sino como una forma de fortalecer su temple. Imaginaba ser traicionado, enfermar, perder seres queridos, y al hacerlo se preparaba para responder con serenidad, no con desesperación. En sus meditaciones escribió: «Elige no ser dañado y no te sentirás dañado. No te sientas dañado y no lo habrás sido. Cuando anticipamos lo difícil, lo desarmamos. Ya no nos toma por sorpresa, lo esperamos. Y en esa espera lo comprendemos, lo aceptamos y lo transformamos». La psicología moderna ha validado este principio. Estudios sobre inoculación del estrés demuestran que las personas que se preparan mentalmente para escenarios adversos reaccionan con más control emocional y resiliencia, porque la mente, como el cuerpo, se entrena, y anticipar es en esencia un acto de entrenamiento emocional. Imagina que tienes una reunión importante y temes ser criticado. El estoico no evita ese miedo, lo observa, lo examina y lo contempla desde todos los ángulos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ser juzgado, malentendido. ¿Y qué harías tú si eso ocurriera? Seguirías respirando, seguirías siendo tú. En ese momento, el miedo se encoge, pierde su veneno, porque te has sentado con él. Antes de que golpee, Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Anticipar los momentos difíciles es también anticipar nuestras opiniones, nuestras reacciones, y elegir de antemano no ser dominados por ellas. Es como tener un escudo invisible. Lo llevas contigo no porque quieras la batalla, sino porque sabes que tarde o temprano llegará. Recuerdo una historia de Séneca, uno de los estoicos más radicales en esta práctica. A pesar de su riqueza y posición, dedicaba ciertos días al mes a vestirse con ropa sencilla, comer lo mínimo y dormir en el suelo. Se preguntaba: ¿es esto lo que tanto temía? Y en la experiencia directa de la incomodidad encontraba una lección profunda. La mayoría de nuestros temores son fantasmas, sombras sin sustancia que crecen en la mente, no en la realidad. Aplicar esto en la vida diaria no requiere cambios drásticos. Comienza tu día con una breve reflexión. ¿Qué podría salir mal hoy? No para obsesionarte, sino para prepararte. Visualiza contratiempos en el trabajo, malentendidos con seres queridos, fallos tecnológicos, incluso una llamada inesperada con malas noticias. Luego respira y responde internamente: si eso ocurre, seguiré siendo yo, seguiré adelante. Esa pequeña práctica diaria repetida con intención te volverá inquebrantable. Puedes incluso llevar un diario de adversidades anticipadas. Cada noche anota los posibles retos del día siguiente y cómo elegirás enfrentarlos. Con el tiempo verás que tu ansiedad disminuye, no porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más fuerte. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. Anticipar lo difícil no significa controlar el futuro, significa aceptar que no lo controlamos, pero que sí controlamos nuestra respuesta. En lugar de resistirte a lo inevitable, lo abrazas, y al hacerlo te liberas. Aquí surge también un elemento sorpresa. Muchos creen que anticipar la desgracia es vivir en la tristeza, pero ocurre lo contrario. Al aceptar lo peor, nos abrimos más a disfrutar lo mejor. La gratitud nace con más fuerza cuando sabes que todo lo que amas puede perderse. No te amarga, te despierta. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué momento difícil podrías anticipar hoy? ¿Hay algo que temes pero aún no has enfrentado mentalmente? ¿Cómo cambiaría tu día si lo hicieras? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la chispa que inspire a otro. Y mientras lo haces, recuerda esto: los estoicos no eran fríos ni insensibles. Eran profundamente humanos. Sentían el dolor pero no se arrodillaban ante él.
porque sabían que toda tormenta, por más feroz que parezca, también pasa, y quien se anticipa no se rompe, se mantiene firme, como una roca en medio del oleaje. Pasemos ahora al siguiente principio, donde exploraremos cómo cultivar paz, incluso cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. El ego siempre quiere tener razón. ¿Cuántas veces te has aferrado a una discusión solo para no perder, aunque en el fondo sabías que estabas equivocado? Esa sensación interna de querer tener la última palabra, de demostrar que tú llevas la razón, de no ceder ni un centímetro, no es otra cosa que el ego disfrazado de orgullo. Y lo más peligroso de todo es que cuanto más lo alimentas, más crece. El ego quiere ganar, siempre. Pero lo que no te dice es que a veces al ganar una discusión pierdes algo mucho más valioso: la paz. El ego no busca la verdad, busca validación, no busca comprensión, busca superioridad. En cambio, la filosofía estoica nos invita a observar con serenidad esa voz interna que grita: tengo razón, y preguntarnos: ¿a qué precio? Marco Aurelio escribió: si alguien puede demostrarme que estoy equivocado y mostrarme un error en mi pensamiento o en mis acciones, con gusto, cambiaré. Busco la verdad, la cual nunca ha hecho daño a nadie. Esta actitud no es debilidad, es fortaleza interna. Es tener el coraje de elegir la sabiduría por encima del orgullo. Imagina una situación cotidiana. Estás en una conversación familiar, surge un desacuerdo y de repente te sientes atacado. Tu impulso inmediato es defenderte, interrumpir, elevar la voz. Pero si aplicas la conciencia estoica, haces una pausa y eliges escuchar, no para responder sino para comprender. Te das cuenta de que la mayoría de las veces no se trata de quién tiene razón, sino de cómo nos relacionamos con el otro. Porque ceder no significa perder. A veces ceder es ganar en serenidad, en humildad, en conexión real. Una anécdota de Epicteto ilustra esto con claridad. Cuentan que ante una ofensa verbal, simplemente sonreía y respondía: eso es lo que tú crees. No sentía la necesidad de justificar ni de defenderse. ¿Por qué? Porque su valor no dependía de lo que otros dijeran de él, sino de lo que él sabía de sí mismo. El ego exige reacción, la sabiduría elige respuesta, y a veces la mejor respuesta es el silencio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? La próxima vez que sientas la urgencia de tener razón, haz una pausa, respira, pregúntate: ¿estoy defendiendo la verdad o simplemente a mi ego herido? Si es lo segundo, suéltalo. Recuerda que no necesitas tener razón para tener valor. Tu dignidad no se mide por las veces que ganas una discusión, sino por tu capacidad de mantener la calma en medio del conflicto. Una práctica útil es el ejercicio del check-in del ego. Cada noche antes de dormir, repasa mentalmente alguna conversación del día. Hubo un momento en el que tu ego habló más fuerte que tu sabiduría. Podrías haber respondido con más empatía, con más humildad. Este tipo de reflexión diaria entrena tu mente para actuar con mayor conciencia la próxima vez. Y aquí entra en juego otro principio fundamental del estoicismo, el dichotomy of control, la comprensión de que no controlas las opiniones ajenas, pero sí controlas tu actitud frente a ellas. No puedes controlar si los demás te dan la razón, pero sí puedes decidir si necesitas tenerla. Esa es la libertad real. Y también el inicio de una vida más ligera, sin la carga constante de tener que probarte ante los demás. Ahora bien, si conectamos esta idea con el concepto de amor fati, amar tu destino, incluso cuando no sale como tú querías, entendemos que renunciar al ego también es aceptar que no todo gira a nuestro alrededor, que hay sabiduría en dejar ir, en no imponer, en observar sin intervenir. El ego quiere que todo gire en torno a uno. El estoicismo nos recuerda que somos una pequeña parte de un todo más grande y que cuanto más nos vaciamos del yo, más espacio dejamos para la verdad. Quizás lo más revelador es que el ego siempre está en guerra, mientras que el alma que ha abrazado la filosofía estoica vive en paz. Por eso la próxima vez que estés tentado a demostrar que tú tienes la razón, pregúntate:
¿Qué gano realmente con esto? ¿Paz o simplemente un falso triunfo que me deja vacío por dentro? Elegir la paz por encima del ego no siempre es fácil, pero es una de las decisiones más nobles que podemos tomar. Así que ahora déjame preguntarte a ti. ¿Recuerdas alguna vez en la que insististe en tener la razón y luego te diste cuenta de que no valía la pena? ¿Qué aprendiste de ese momento? Compártelo en los comentarios. Quizás tu experiencia pueda ayudar a otro a soltar su necesidad de tener razón y a encontrar algo mucho más valioso: tranquilidad interior. Y si esta idea ha resonado contigo, te invito a quedarte, porque lo que viene a continuación te mostrará otra poderosa herramienta estoica para cultivar una mente más libre. Porque cuando soltamos el ego, recién ahí comenzamos aquí a escuchar la verdad. La pausa es tu superpoder. Hay momentos en los que sentimos que todo se acelera. Una palabra maldicha, una mirada hiriente, un cambio inesperado. Y en cuestión de segundos nuestro cuerpo reacciona. Nuestra mente salta. Nuestro ego se defiende. Nos volvemos impulsivos, reactivos, prisioneros de estímulos que parecen controlar nuestra vida. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, hay un lugar invisible, un instante diminuto, un espacio apenas perceptible que guarda un poder inmenso: la pausa. La pausa no es debilidad ni pasividad, es una forma de inteligencia emocional. Es el espacio entre el impulso y la respuesta, entre el grito y el silencio, entre el juicio automático y la comprensión profunda. Es ahí donde vive tu libertad. Porque cuando reaccionas sin pensar no eliges, pero cuando te das una pausa, decides, y al decidir recuperas tu centro. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Pero, ¿cómo podemos elegir lo que pensamos si todo ocurre tan rápido? La respuesta es simple y poderosa: con una pausa. La pausa nos permite observar lo que sentimos sin convertirnos en ello. Nos da el tiempo para preguntarnos: ¿esto merece mi energía? ¿Estoy respondiendo desde la sabiduría o desde el miedo? En ese instante de reflexión, algo cambia. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y empezamos a ser autores de nuestras reacciones. Imagina por un momento que estás discutiendo con alguien cercano. Las emociones están a flor de piel. Sientes el impulso de levantar la voz, de decir algo que sabes que herirá. Pero justo antes de hablar, respiras. Tomas una pausa. En ese segundo de silencio, algo dentro de ti se ordena. Lo que ibas a decir ya no te parece tan necesario. El dolor del otro se vuelve visible y tú eliges no reaccionar. No porque no sientas nada, sino porque has elegido sentir con conciencia. Esa es la verdadera fuerza. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: el alma permanece invencible cuando se retrae en sí misma y encuentra allí refugio. Esa pausa es el acto de retraerse, de volver a ese espacio interior donde no hay gritos ni juicios, solo claridad. Es un acto de amor propio y de respeto hacia el mundo. Y en tiempos donde todo nos empuja a responder rápido, a contestar correos en segundos, a emitir opiniones sin pensar, la pausa se convierte en un acto revolucionario. Una forma de decir: yo elijo cómo vivir este momento. No es fácil. La mente está entrenada para llenar cada vacío. Silencio incomoda. La pausa a veces duele. Pero justamente ahí es donde comienza la transformación. Porque cuanto más incómodo se vuelve ese espacio, más cosas hay por sanar en él. La pausa nos muestra lo que nos domina y también lo que podemos liberar. Es un espejo. Y como todo espejo, a veces no nos gusta lo que vemos, pero solo viendo con claridad podemos elegir con conciencia. Un ejercicio estoico simple pero transformador consiste en practicar la pausa en momentos cotidianos. Antes de responder un mensaje, antes de emitir una crítica, antes de juzgar una situación, basta con inhalar, sostener el aire unos segundos y exhalar. Esa pausa respiratoria no solo calma el sistema nervioso, sino que le da espacio al alma. Nos permite preguntarnos: ¿desde dónde estoy hablando? ¿Desde el amor,
o desde el orgullo, desde la verdad, o desde la necesidad de tener razón. Y al observarnos dejamos de ser esclavos de nuestras emociones. La neurociencia confirma lo que los estoicos sabían hace siglos: la capacidad de responder con pausa en lugar de reaccionar automáticamente está asociada con una mayor inteligencia emocional, mejores relaciones interpersonales y una vida más plena. Porque quien puede hacer una pausa puede elegir, y quien puede elegir es verdaderamente libre. Piénsalo así: la pausa es el umbral entre lo instintivo y lo sabio. Es ese pequeño paso que nos separa de cometer el mismo error otra vez, de repetir viejos patrones, de dañar a quien amamos, de traicionarnos a nosotros mismos. Y aunque parezca insignificante, tiene el poder de cambiar el curso de una vida. Un padre que elige pausar antes de gritar, una madre que respira antes de castigar, un líder que calla antes de reaccionar con ira. Cada uno de ellos está usando su superpoder, y tú también puedes. No necesitas nada más que el compromiso de no dejarte arrastrar por el primer impulso, de darte un segundo más antes de actuar. Ese segundo vale oro. Y a veces vale una relación, un empleo, tu salud, tu paz interior. La próxima vez que sientas que todo arde dentro de ti, no actúes. Haz una pausa. Mira dentro. Respira. Recuerda que no eres lo que sientes, sino lo que eliges hacer con lo que sientes. En ese espacio silencioso está tu verdadera fuerza, porque mientras el mundo grita, tú puedes guardar silencio. Mientras otros atacan, tú puedes comprender. Mientras todo se acelera, tú puedes frenar. Y ese gesto pequeño y profundo puede marcar la diferencia entre el caos y la serenidad. ¿Qué pasaría si a partir de hoy hicieras de la pausa un hábito? ¿Cómo cambiaría tu forma de amar, de trabajar, de vivir? ¿Cuántas palabras no dichas evitarían heridas? ¿Cuántos silencios conscientes construirían puentes? La pausa no es ausencia, es presencia, no es resignación, es sabiduría, no es pasividad, es poder. Y como todo poder, requiere práctica, humildad y constancia. En el fondo, la pausa no es solo un acto externo, es un camino hacia adentro, una manera de recordarte que siempre hay una opción, que tú no eres esclavo de tus emociones, que tienes la capacidad de elegir, y elegir en el momento adecuado con serenidad y claridad es una forma de amor, amor hacia ti mismo y hacia los demás. Así que recuerda esto: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Pausa, escucha, siente y luego elige, porque en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ahí, justo ahí, habita tu libertad. No te tomes nada como algo personal. ¿Cuántas veces hemos cargado con el peso de palabras que ni siquiera estaban destinadas a herirnos? ¿Cuántas noches nos hemos acostado rumiando gestos, miradas o silencios creyendo que todo giraba en torno a nosotros? La verdad es que la mayoría de las personas actúan desde su propio dolor, sus propios miedos, sus propias historias, no desde una intención consciente de dañarnos. No te tomes nada como algo personal. Este principio no es una invitación a la indiferencia, sino un acto profundo de liberación. Los estoicos comprendieron que el juicio que emitimos sobre las palabras o acciones de los demás es lo que realmente nos perturba. Epicteto nos recordó: no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando interpretas cada palabra como un ataque, cada desacuerdo como una traición, cada silencio como un desprecio, estás entregando tu paz a la interpretación emocional. Y lo más peligroso es que muchas veces esa interpretación nace de heridas no resueltas, que no tienen nada que ver con la realidad del presente. Séneca hablaba de la importancia de cultivar una mente imperturbable, no porque nada le afecte, sino porque sabe elegir a qué le da importancia. Alguien puede criticarte, ignorarte o incluso mentirte, pero eso no dice nada sobre ti. Dice todo sobre ellos. El dominio de uno mismo no consiste en estar de acuerdo con todos, sino en no reaccionar con amargura o resentimiento cuando otros no están de acuerdo contigo. Piensa en Marco Aurelio,
emperador del mundo conocido, pero también blanco de intrigas, críticas y traiciones. ¿Qué hizo? Volvió siempre a su centro. No permitía que los halagos lo inflaran, ni que los ataques lo derrumbaran. Sabía que si dejaba que los juicios ajenos definieran su ánimo, se convertiría en esclavo de opiniones cambiantes y ajenas. Este principio estoico no es sencillo de aplicar, pero es uno de los más transformadores. Implica entrenarse en observar antes de reaccionar, respirar antes de asumir, soltar antes de tomar como propio lo que no lo es. Es un acto de coraje negarse a cargar con emociones que no nacen de ti, sino que otros proyectan. Una forma práctica de ejercitar este hábito es cada vez que algo te moleste preguntarte: ¿esta emoción es mía o es un reflejo de la emoción de otro que he adoptado sin cuestionarla? Solo esa pausa consciente puede devolverte el control y evitar que seas manipulado por impulsos automáticos. Otra técnica poderosa: escribe la situación en un papel como si le hubiera pasado a un amigo. Le dirías que esa persona quiso herirlo, o que probablemente actuó desde su propio caos interior. Cuando no tomas nada como algo personal, no es que te vuelvas frío o distante. Te vuelves libre. Libre del veneno de la reactividad, del orgullo que exige tener razón, de la necesidad constante de aprobación. Libre de las cadenas invisibles que los demás colocan sin querer, y que solo tú puedes decidir si aceptas. Este principio se entrelaza profundamente con la dicotomía del control. Tú no controlas lo que otros piensan, dicen o sienten, pero sí controlas cómo decides responder. También conecta con el amor fati, el amor al destino, porque incluso las ofensas o rechazos pueden ser oportunidades para crecer en serenidad y carácter. Y como ejercicio diario, recuerda cada vez que algo te toque el alma, no respondas de inmediato. Pregunta primero si esa emoción te pertenece, o si fue un regalo envenenado que no estás obligado a aceptar. Entonces, cuando alguien te juzgue, te critique, te ignore, sonríe. No porque seas superior, sino porque has decidido no hacer tuyo lo que no te pertenece. No te tomes nada como algo personal, porque en realidad casi nunca lo es. ¿Alguna vez has cargado con palabras o gestos que luego descubriste que no tenían nada que ver contigo? ¿Cómo cambió tu vida cuando dejaste de reaccionar ante todo lo que otros decían o hacían? Te leo en los comentarios. Y ahora pasemos a la siguiente clave estoica, una que refuerza esta misma libertad interna: el poder de detenerse, de hacer una pausa consciente antes de actuar. Aprende a soltar lo que quema. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que ya te estaba quemando por dentro? Una relación que se había vuelto tóxica, un recuerdo que dolía demasiado, una expectativa que jamás se cumplió. Y sin embargo ahí estabas apretando los puños, sujetando con fuerza, creyendo que soltar era perder. Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces aferrarse es justamente lo que nos está destruyendo. Soltar no es rendirse, soltar es sanarse, y aprender a soltar lo que quema es sin duda uno de los actos más valientes del alma estoica. Los estoicos nos enseñaron que no todo debe ser sostenido, que aquello que está fuera de nuestro control, el juicio de los demás, el pasado, incluso ciertas emociones, no merecen nuestro sufrimiento prolongado. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Si interpretamos que soltar algo es un fracaso, entonces nos dolerá como tal. Pero si entendemos que soltar puede ser un acto de amor propio, todo cambia. Soltar una decepción, una culpa, un resentimiento es un regalo que te haces a ti mismo. En la práctica estoica, el desapego no es indiferencia, es sabiduría emocional. Es comprender que la vida por naturaleza está en constante cambio y que aferrarse a lo que ya no tiene vida solo prolonga la herida. Marco Aurelio en sus meditaciones nos recuerda: acepta todo lo que te llega atado al destino y ámalo. Amar incluso lo que duele, porque cada pérdida, cada final, cada fuego que arde, trae consigo una semilla de liberación. Imagina por un momento que llevas una brasa encendida en la mano. Te quema, te lastima, pero no la sueltas porque crees que soltar es fallar. ¿No es eso absurdo? Y sin embargo eso hacemos emocionalmente.
Cargamos con culpas antiguas, con palabras que ya no importan, con errores que no podemos cambiar. La mente se convierte en prisión cuando no aprendemos a soltar. Y cada pensamiento que duele y no se deja ir es una llama que sigue ardiendo en nuestro interior. Pero no se trata solo de soltar aquello que nos hiere desde fuera. También debemos aprender a soltar las exigencias internas, el perfeccionismo, la necesidad de tener siempre la razón, el miedo al juicio ajeno, todas esas voces que nos presionan, que nos limitan, que nos exigen ser más, son formas sutiles de sufrimiento. El estoico no busca eliminar sus emociones, sino entenderlas, transformarlas, y si es necesario dejarlas ir con compasión. La práctica diaria de soltar puede comenzar con un pequeño ejercicio cada noche antes de dormir. Pregúntate, ¿qué me está pesando hoy? ¿Qué pensamiento o emoción me está consumiendo? Escríbelo, y luego conscientemente dite a ti mismo, elijo soltar esto. Puedes imaginar que lo colocas en un río y lo dejas fluir, o lo sueltas como si fuera una hoja al viento. No importa la técnica, importa la intención, porque cuando decides liberar algo dentro de ti, se alivia, se aquieta, se cura. Y no siempre es fácil. Hay heridas que duelen demasiado, pérdidas, que parecen imposibles de aceptar. Pero incluso en esas circunstancias el acto de soltar no es un rechazo de lo vivido, es un homenaje. Es decir, gracias, aprendí y ahora sigo. Esa es la verdadera madurez emocional. Y cuando logras hacerlo, no desde la negación, sino desde la aceptación serena, entonces descubres un nuevo nivel de libertad interior. Liberarte de lo que te quema no significa olvidar, sino comprender. No significa ser insensible, sino más sabio. Es darte cuenta de que tu paz vale más que cualquier justificación, que tu serenidad no depende de tener todas las respuestas ni de hacer justicia por todo. A veces, la verdadera justicia es el silencio, y el mayor acto de poder es no reaccionar, es soltar, es seguir en paz. Por eso el arte de soltar no es pasividad, es fortaleza contenida, es mirar de frente aquello que duele, y en lugar de luchar contra ello, abrazarlo por un instante y dejarlo ir. Es transformar la rabia en compasión, el apego en aprendizaje y el dolor en libertad. El estoico comprende que todo lo que viene pasa, que nada es eterno, y que cuanto antes soltemos lo que nos quema, antes podremos volver a respirar. Así que hoy hazte esta pregunta. ¿Qué estás sosteniendo que ya debería haberse ido? ¿Qué pensamiento te consume cada día como un fuego lento? Atrévete, da el paso, porque soltar no es olvidar, soltar es vivir. Y cuando aprendes a soltar lo que quema el alma, por fin descansa. Ser guía, no controlador. ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentas, no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor? Personas que no actúan como esperas, situaciones que se desvían de tu plan, palabras que no salen como querías, y en ese afán de corregirlo todo, de intervenir en cada paso de los demás, te desgastas, te frustras, y a menudo terminas más lejos de ellos que cerca, porque cuanto más intentamos controlar, más alejamos, cuanto más imponemos, menos inspiramos. Esa es una de las grandes paradojas de la vida y uno de los aprendizajes más profundos del estoicismo. Ser guía no es imponer, ser guía es alumbrar con tu ejemplo. Es comprender que no vinimos al mundo para dirigir la voluntad de los demás, sino para dirigir la nuestra. Epicteto nos lo recuerda con serenidad. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y si ni siquiera podemos controlar lo que ocurre dentro de nosotros sin esfuerzo, ¿cómo podríamos aspirar a controlar a otro ser humano sin destruir algo en el intento? El estoico no empuja, no fuerza, no grita más alto para ser escuchado. El estoico guía en silencio con firmeza y compasión, porque sabe que la verdadera transformación nace desde dentro y que el cambio forzado no es duradero. El estoico cultiva la paciencia, practica la empatía, habla cuando es útil, calla cuando es sabio, acompaña cuando es necesario y se aparta cuando la presencia impuesta se vuelve una barrera en lugar de un puente.
Piensa en los grandes mentores que has tenido en tu vida. No eran quienes exigían obediencia, sino quienes inspiraban respeto. No eran quienes controlaban tus decisiones, sino quienes despertaban tu capacidad de decidir mejor. En ellos vivía la esencia de esta enseñanza: ser guía, no controlador. Una historia atribuida a Marco Aurelio habla de cómo ante un general que insistía en disciplinar a sus soldados con dureza, el emperador le dijo: no se doman caballos con látigo, sino con confianza. No se trata de ser blando, se trata de ser sabio. Y la sabiduría estoica entiende que las relaciones más duraderas y auténticas no se construyen desde el miedo, sino desde la libertad. Pero, ¿qué nos empuja a querer controlar todo? El miedo. El miedo a que algo salga mal, el miedo a perder, el miedo a ser lastimado. Y desde ese miedo, levantamos estructuras rígidas, reglas, exigencias, expectativas que rara vez se cumplen. Pero cuando aprendemos a soltar ese miedo y a confiar, sucede algo mágico. Comenzamos a ver a los demás con nuevos ojos. Dejamos de juzgar para empezar a comprender. Dejamos de forzar para empezar a invitar. Aplicar este principio en la vida cotidiana no es fácil, pero es profundamente liberador. Cuando veas que tu hijo no actúa como esperabas, respira. No impongas. Pregunta. Escucha. Cuando tu pareja no reacciona como tú querrías, no corrijas. Comprende, guía con tu actitud. Y si diriges un equipo o lideras un proyecto, deja que tus valores hablen más fuerte que tus instrucciones. Séneca lo expresa con sencillez: el que manda con virtud obedece a la razón. No se trata de no tener dirección, se trata de ejercerla con humildad, con conciencia, con respeto profundo por la autonomía del otro. Y esto es especialmente importante con nuestros mayores o con nuestros hijos adultos. Cuando queremos ayudar, muchas veces terminamos controlando. Cuando queremos proteger, muchas veces terminamos asfixiando. ¿Y qué queda luego? El silencio, la distancia, la sensación de que en nuestro deseo de hacer bien terminamos haciendo daño. Por eso el estoicismo nos llama a una forma de amor más elevada. Amor sin posesión, amor que deja espacio, amor que confía. Practicar esta enseñanza puede comenzar hoy. Obsérvate. ¿Dónde estás queriendo controlar? ¿A quién estás empujando en lugar de acompañar? ¿Qué conversación podrías tener desde el respeto, en lugar de desde la imposición? Quizá baste con una pausa, con un silencio, con una pregunta honesta. ¿Qué necesitas de mí en este momento? Ser guía es ofrecer sin imponer, sugerir sin manipular, estar presente sin dominar. Es entender que los demás están en su propio camino con sus propios tiempos y que tu papel no es arrastrarlos hacia tu destino, sino caminar junto a ellos hasta que elijan el suyo. A veces eso será doloroso, porque verás errores que quisieras evitarles, verás decisiones que no comprendes. Pero el verdadero estoico no busca evitar el dolor de otros a toda costa, sino ayudarlos a atravesarlo con dignidad, si así lo eligen. Y aquí está el elemento sorpresa que quizás nadie te dijo antes. Ser guía también implica saber cuándo marcharte, cuándo tu presencia deja de sumar y empieza a restar, cuándo tu silencio es más generoso que tu palabra, cuándo tu ausencia es más constructiva que tu intento de ayuda. Porque a veces amar verdaderamente es saber hacerse a un lado. Entonces te invito a reflexionar. ¿Estás siendo un guía o un controlador? ¿Estás inspirando confianza o sembrando temor? ¿Estás dejando espacio o estás ocupándolo todo? Ser guía, no controlador, es uno de los actos más elevados de generosidad estoica. Es confiar en que la vida de los demás no nos pertenece, y que si vivimos con virtud, quizá otros quieran seguir nuestro ejemplo no por imposición, sino por inspiración. Y si logras hacerlo, habrás descubierto una forma de liderazgo que no necesita poder ni títulos ni aplausos, solo coherencia, presencia y profundo respeto por la libertad del otro. Cambia la interpretación, cambia la emoción. ¿Cuántas veces no es el hecho, sino lo que pensamos del hecho?
lo que nos consume por dentro. ¿Cuántas veces un simple gesto, una palabra suelta o un silencio inesperado ha encendido dentro de ti una tormenta que parecía imposible de detener? Pero si te detienes, si haces una pausa sincera antes de juzgar, antes de reaccionar, quizás descubras algo sorprendente. No era lo que ocurrió, sino lo que interpretaste. Y eso cambia todo. Los estoicos lo sabían muy bien. No son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto lo dijo sin rodeos. Lo que perturba a los hombres no son los eventos, sino la visión que tienen de ellos. En esa simple pero poderosa afirmación se esconde uno de los principios más transformadores del estoicismo. No necesitas que el mundo cambie. Necesitas cambiar tu manera de mirarlo. Y al hacerlo, tu mundo cambia. Este principio no es solo una idea bonita para repetir en momentos difíciles, es una práctica profunda, una decisión constante, un entrenamiento diario del alma. Significa reconocer que entre lo que sucede y lo que sientes hay un espacio, y en ese espacio vive tu libertad, la libertad de reinterpretar, de cuestionar tus propios juicios, de elegir una lectura diferente. Piensa en una situación que te haya causado dolor. Tal vez alguien no respondió a tu mensaje y de inmediato tu mente lo llenó de significados. No le importo, me ignora, algo hice mal. Pero, ¿y si simplemente estaba ocupado? ¿Y si no tenía la energía emocional para responder en ese momento? ¿Y si no tenía nada que ver contigo? Lo mismo hecho, una emoción totalmente distinta. El evento no cambió. Cambió tu interpretación y con eso cambió tu emoción, cambió tu experiencia entera. Los estoicos nos invitan a no ser víctimas de nuestros pensamientos automáticos, sino observadores lúcidos de ellos. No se trata de negar la realidad, sino de entender que tu primera reacción emocional no siempre es la verdad. Puedes detenerte, respirar, mirar con otros ojos y al hacerlo, encuentras calma, encuentras claridad, encuentras poder. Marco Aurelio, en sus meditaciones nocturnas escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y tú tienes el poder de revocar esa estimación en cualquier momento. El emperador del mayor imperio del mundo, rodeado de guerras, traiciones, pérdidas, entendió que el verdadero imperio que debía gobernar era el de su mente, y tú también puedes hacerlo. No necesitas una corona, solo presencia. Una mujer que lo perdió todo en un incendio, miró los restos de su casa con lágrimas contenidas. Cuando le preguntaron cómo podía mantenerse en pie después de tanta pérdida, respondió: la casa se quemó, pero no mi capacidad de volver a amar. Esa frase no viene de un libro de filosofía. Viene de una vida vivida con coraje, con conciencia, con una interpretación que no se rindió al dolor. Y es ahí donde vive el verdadero estoicismo, en elegir cada día una lectura que no te hunda, sino que te eleve. ¿Y cómo puedes aplicar esto tú? Comienza cada vez que sientas una emoción intensa preguntándote: ¿qué historia me estoy contando? ¿Es esta la única posible? ¿Podría haber otra más compasiva, más ecuánime, más sabia? Este sencillo hábito cambia tu día, cambia tus relaciones, cambia tu salud emocional. Dejas de reaccionar como esclavo de tus juicios y comienzas a responder como dueño de tu mente. Practícalo en lo cotidiano. Cuando alguien te interrumpa, en lugar de pensar: me falta el respeto, pregúntate: quizás está ansioso, quizás no se dio cuenta. Cuando algo no salga como esperabas, en lugar de decir: esto es un fracaso, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad se abre ahora? No es resignación, es sabiduría, es madurez, es fortaleza interior. Este principio también se enlaza con otros pilares del estoicismo, como el Dichotomy of Control, que nos recuerda que no puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo lo interpretas. Como el Amor Fati, que nos invita a abrazar cada circunstancia como necesaria.
o el premeditatio malorum que nos entrena a visualizar con serenidad los posibles escenarios difíciles, para luego enfrentarlos con temple. Todo está conectado, porque el alma serena no nace del azar, se cultiva con atención. Y aquí viene la paradoja estoica. Al cambiar tu interpretación no estás evadiendo la realidad, estás volviendo a ti, estás tomando el timón de tu nave en medio de la tormenta, estás dejando de ser víctima para convertirte en testigo consciente. Estás diciendo, no puedo evitar que las olas vengan, pero puedo elegir cómo me sostengo en ellas. Entonces hoy te invito a hacer ese ejercicio. Piensa en algo que te pesa y cambia el lente con el que lo estás viendo. No necesitas que desaparezca, solo necesitas mirarlo con una mente más abierta, más compasiva, más firme, y al hacerlo, sentirás una paz que no depende del mundo, sino de tu sabiduría interior. ¿Has vivido alguna vez una experiencia en la que solo al cambiar tu manera de verla, sentiste alivio? ¿Qué historia nueva puedes contarte hoy para sanar una vieja herida? Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede ser la luz que otro necesite. Y ahora, pasamos a la siguiente clave estoica donde descubriremos por qué ser guía no es lo mismo que controlar. No te lo pierdas. Escucha tu cuerpo antes que tu mente. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te habla, pero tu mente grita más fuerte? Hay días en los que la fatiga no se explica con razones. No hay problema visible. No hay discusión reciente. No hay nada que aparentemente te agote, pero sientes un peso en los hombros, una opresión en el pecho, una incomodidad que no sabes nombrar. La mente busca respuestas, pero el cuerpo ya las conoce. En la filosofía estoica se nos ha enseñado a observar el alma, pero también a honrar el cuerpo como un canal de sabiduría silenciosa. El cuerpo no miente. Reacciona antes que el pensamiento percibe, antes que el juicio avisa, antes que la tormenta. Los estoicos no eran ajenos a esta verdad. Epicteto, aunque centrado en la libertad interior, insistía en la importancia del autocuidado. Para él, el dominio sobre uno mismo no implicaba la negación del cuerpo, sino el entendimiento profundo de su función y sus señales. Marco Aurelio en sus Meditaciones nos recuerda que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también observa cómo los estados del cuerpo influencian nuestras emociones y claridad interior. Un estómago vacío puede alterar el juicio. Un descanso insuficiente puede nublar la razón. Un cuerpo en tensión perpetúa la ira. Escuchar el cuerpo es una forma de regresar al presente. No se trata de rendirse al placer ni vivir esclavizados por el deseo físico. Se trata de reconocer que el cuerpo es un mensajero, que cuando te arde la cabeza, cuando el sueño te abandona noche tras noche, cuando el corazón se acelera sin razón, tal vez no es el mundo el que está desordenado, sino tus límites, los que están siendo ignorados. ¿Y cuántas veces empujamos ese límite creyendo que es fortaleza, cuando en realidad es una desconexión peligrosa? Recuerdo una historia antigua que Séneca mencionaba con frecuencia, la del hombre que por orgullo ignoró la fiebre, hasta que ya era demasiado tarde. En su época la fiebre no era solo un síntoma físico, sino un símbolo del desequilibrio interior. Un cuerpo en fiebre es un alma que no ha sido escuchada. Hoy nuestras fiebres son más sutiles. Se disfrazan de ansiedad, de cansancio crónico, de dolores inexplicables, pero siguen diciendo lo mismo. Basta, respira, haz una pausa, reconecta. Y esa reconexión comienza con algo tan simple como cerrar los ojos y sentir. El estoicismo nos invita a cultivar la atención, y la atención empieza en el cuerpo, antes de reaccionar con palabras, con juicios, con decisiones. Si aprendiéramos a hacer una pausa y sentir qué está diciendo el cuerpo, evitaríamos muchas batallas internas, porque a veces no necesitas una respuesta mental, necesitas agua, necesitas caminar, necesitas silencio. En la práctica diaria, escuchar al cuerpo puede ser tan concreto como notar cuándo necesitas descansar y darte el permiso sin culpa. Puede ser observar qué alimentos alteran tu paz
¿O qué rutinas te llenan de energía o te la roban? Puede ser simplemente identificar cuándo un entorno te hace tensar los músculos sin que te des cuenta. El cuerpo se expresa en lo pequeño y también en lo devastador. Si lo ignoras mucho tiempo, al final te obligará a escucharlo y lo hará con fuerza. Un ejercicio estoico que puedes aplicar hoy mismo antes de empezar tu día. Siéntate en silencio durante 3 minutos. No pienses, solo siente. Observa tu respiración sin modificarla. Observa si hay zonas de tensión. Observa si tu estómago está relajado o apretado, si tus manos están suaves o en puño. No juzgues, solo toma nota. Este pequeño ritual puede revelar más que horas de reflexión racional, porque a veces lo que llamamos estrés es simplemente no habernos escuchado desde hace días. Y esto se conecta profundamente con el principio de la dicotomía del control. Tú no puedes controlar lo que el mundo te lanza, pero sí puedes elegir cómo responder. Y para responder con sabiduría, necesitas estar presente. Y para estar presente, necesitas habitar tu cuerpo. No se puede estar en paz si vives solo en la cabeza. El cuerpo es el ancla, la base, el puente entre la emoción y la acción. La mente puede mentirte, pero el cuerpo no sabe cómo hacerlo. Quizás te sorprenda, pero muchos errores que cometemos no nacen de la mala intención, sino del cansancio. Muchas palabras que herimos salieron porque el cuerpo estaba tenso, agotado, descuidado. Por eso cuidar el cuerpo también es un acto de justicia, de compasión, de sabiduría y sobre todo de humildad. Porque aceptar que el cuerpo nos guía es renunciar a la ilusión de control absoluto que el ego tanto desea. En última instancia, escuchar tu cuerpo antes que tu mente no es debilidad, es maestría emocional, es prevenir el caos, es prevenir el colapso, es volver a ti antes de perderte en los demás. Es el primer paso para habitar una vida más serena. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad interior comienza cuando dejas de permitir que tu mente ignore lo que tu cuerpo lleva tiempo gritando. Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo hoy? ¿Te has detenido a escucharlo? ¿O sigues corriendo detrás de pensamientos mientras ignoras al mensajero más fiel que tienes? La próxima vez que el mundo grite, guarda silencio, pero no para responder. Guarda silencio para escuchar. Porque a veces la mayor sabiduría no viene del pensamiento, sino del cuerpo que has aprendido a habitar con presencia. Y con esta reflexión en mente, pasemos al siguiente principio que te ayudará a seguir profundizando en la práctica estoica. Aprende a soltar lo que quema. Cuida con quién compartes tu paz. Hay una paz que no se compra ni se mendiga. Una paz que no depende del silencio exterior, ni de que las cosas vayan bien, ni de que el mundo se detenga para dejarte respirar. Es una paz que se construye por dentro, día a día, con cada renuncia a lo innecesario, con cada límite que pones, con cada vez que eliges no reaccionar. Pero lo más delicado de esa paz es que se puede romper con solo una conversación equivocada, una compañía mal elegida o un corazón demasiado abierto ante quien no sabe cuidar lo sagrado. Porque hay personas que no saben estar en calma, que viven del conflicto, del ruido, del drama. Personas que hacen del caos su hogar y del problema su identidad. Y si tú no vigilas esas personas, poco a poco roban tu serenidad sin que te des cuenta. No lo hacen con gritos necesariamente. A veces es con miradas que juzgan. A veces es con silencios que presionan. A veces es con comentarios disfrazados de preocupación, pero que en el fondo buscan controlarte. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad interior no depende de lo que otros digan o hagan, sino de cómo tú decides responder. Pero si compartes tu paz con quien no la valora, te quedarás vacío. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notarás hasta que ya sea tarde. Compartir la paz no es lo mismo que ser buena persona. No se trata de volverse frío o distante, se trata de ser consciente. El estoicismo no es una filosofía de aislamiento, sino de claridad.
Y una de las decisiones más sabias, más maduras, más amorosas contigo mismo, es elegir cuidadosamente a quién le das acceso a tu mundo interior. No todos merecen entrar. No todos sabrán cuidar lo que con tanto esfuerzo has cultivado. Hay personas con las que por más que lo intentes, no puedes construir paz, porque ellos viven en guerra, y si te descuidas, terminarás peleando batallas que ni siquiera son tuyas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has terminado agotado no por lo que hiciste, sino por con quién estuviste? ¿Cuántas veces tu energía se fue por intentar calmar a quien no quería calmarse o entender a quien no quería ser entendido? ¿Cuántas veces confundiste el ser paciente con el soportarlo todo? Escucha a tu cuerpo. Observa cómo reacciona cuando estás cerca de ciertas personas. Te contraes, tu respiración se acorta, tu estómago se tensa. A veces, tu cuerpo grita lo que tu mente todavía no se atreve a aceptar. Y esas señales son mensajes de tu interior que merecen ser escuchados. Por eso cuida tu círculo. Rodéate de personas que no compiten con tu paz, sino que la alimentan, que no te empujan a ser alguien más, sino que te permiten ser tú, que no cuestionan tus silencios, sino que los comprenden, que no exigen tu presencia constante, sino que agradecen cuando puedes estar. Ser selectivo no es arrogancia, es respeto por tu energía, es gratitud hacia la serenidad que has construido. Y sobre todo, es madurez emocional. No todos los vínculos son sagrados. No todas las relaciones merecen tu entrega total. Hay personas que no están preparadas para recibir tu calma, porque todavía están atrapadas en su propia tormenta. Y si un día sientes culpa por alejarte de alguien, recuerda esto. Alejarse también puede ser un acto de amor. Amor hacia ti, amor hacia tu salud mental, amor hacia tu equilibrio. No todo lo que se rompe debe arreglarse. No toda conexión perdida es una pérdida. A veces es una liberación. A veces es la única manera de volver a ti, porque cuando aprendes a proteger tu paz, también aprendes a honrar tu valor. Y eso es profundamente estoico. Saber que lo que está en tu control es tu entorno inmediato, tu actitud, tu energía, y que no tienes por qué seguir expuesto a ambientes que te deterioran. Recuerda tu tiempo, tu atención, tu silencio, son sagrados. No todos los espacios son dignos de tu presencia. No todas las conversaciones merecen tu palabra. No todas las personas están listas para recibirte sin intentar cambiarte. Y eso está bien. No es tu responsabilidad sanarlos. No es tu misión educarlos. Tu única misión es vivir en coherencia con tu paz. Porque cuando traicionas esa paz por quedar bien, te traicionas a ti. Cuando priorizas lo externo sobre lo interno, te desorientas. Y cuando eso se repite demasiadas veces, pierdes la brújula. El camino estoico no es el más fácil, pero es el más claro. Y proteger lo que has cultivado en silencio es uno de los actos más nobles que puedes hacer. Elige con quién compartes tu tiempo, porque al final es lo más valioso que tienes. Elige con quién compartes tus pensamientos, porque no todos tienen el corazón limpio para sostenerlos. Elige con quién compartes tus sueños, porque hay quienes solo saben proyectar sus miedos. Elige con quién compartes tus espacios, porque cada lugar donde te permites ser, deja una huella en ti. Y sobre todo, elige con quién compartes tu paz, porque cuando la paz ha costado tanto, no puedes regalarla a la ligera. Y ahora, dime tú, ¿has sentido alguna vez que alguien drenaba tu paz interior? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Lo notaste de inmediato o lo descubriste cuando ya estabas emocionalmente agotado? En el siguiente principio estoico, hablaremos sobre cómo guiar sin necesidad de controlar, porque liderar desde la serenidad es mucho más poderoso que imponer desde el miedo. La gratitud es el antídoto contra la ira. A veces basta una sola palabra, una mirada, una actitud, para desatar en nosotros una tormenta. La ira aparece rápida, violenta como un rayo que atraviesa el pecho, nos hierve la sangre, se tensan los músculos, y sin darnos cuenta ya estamos diciendo cosas que no sentimos,
haciendo cosas que luego lamentamos, reaccionando como si estuviéramos bajo amenaza. Pero ¿cuántas veces realmente estamos en peligro? ¿Y cuántas veces, simplemente, estamos permitiendo que algo pequeño destruya nuestra calma? Los estoicos entendían la ira como una pérdida de poder. Epicteto decía que no nos perturban las cosas, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y la ira es eso, un juicio veloz, visceral, desproporcionado. Es la mente olvidando el control y el corazón encadenado al ego. Nos enfadamos cuando sentimos que alguien nos ha fallado, nos ha faltado el respeto, nos ha traicionado. Pero en el fondo, lo que más nos duele es que el mundo no haya respondido como esperábamos. Esperábamos comprensión, recibimos indiferencia. Esperábamos ayuda, recibimos críticas. Esperábamos paz, recibimos caos. Y entonces nos enojamos. Pero el estoicismo no nos pide suprimir emociones, nos pide observarlas, desarmarlas, preguntarnos, ¿qué está realmente bajo esta ira? ¿Qué herida se ha tocado? ¿Qué expectativa se ha roto? ¿Y por qué eso me afecta tanto? La ira no es solo un estallido, es un maestro. Nos muestra las zonas donde aún somos esclavos de nuestras ilusiones. Y cuando se presenta tenemos dos caminos: alimentar el fuego o transformar la energía, y ahí es donde entra la gratitud. Porque no hay lugar para la ira cuando el corazón está lleno de gratitud. Son emociones incompatibles. Cuando eliges ver lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que aún permanece, la rabia se disuelve como la niebla ante el sol. Marco Aurelio lo practicaba cada noche antes de dormir. Agradecía las cosas más pequeñas, un momento de silencio, una conversación sincera, la oportunidad de aprender, porque entendía que lo que uno cultiva antes de dormir moldea la serenidad con la que despertará al día siguiente. Y no se trata de un acto ingenuo o superficial, no se trata de fingir que todo está bien. Se trata de enfocar la atención no en lo que falta, sino en lo que permanece, porque siempre hay algo por lo que dar gracias, incluso en el dolor, incluso en el caos, incluso cuando parece que el mundo se ha vuelto en tu contra. A veces lo único que nos salva es recordar lo que aún vale la pena. Piensa en un día difícil, uno de esos días donde todo parecía salir mal. ¿Recuerdas si alguien te sonrió? Si alguien te escuchó sin juzgarte, si encontraste un momento para respirar. Esos detalles a veces imperceptibles son anclas. La gratitud nos devuelve al presente. Nos recuerda que aunque no podamos controlar lo que sucede, sí podemos elegir cómo lo interpretamos. Y en esa elección comienza la libertad. Séneca escribió que la ira es una locura de corta duración. Y tenía razón. Cuando estamos enojados, dejamos de ver, dejamos de escuchar. Nos volvemos ciegos, sordos y reactivos. Pero si justo en ese instante somos capaces de pausar, de tomar aire y de encontrar una sola razón para agradecer, entonces el impulso se transforma. La emoción se convierte en reflexión, y donde había conflicto, ahora hay perspectiva. Esto no significa aceptar lo inaceptable. No se trata de justificar abusos ni de callar ante lo injusto. Se trata de no entregar el control de nuestro estado interior a lo que ocurre afuera. Se trata de conservar nuestro centro incluso cuando todo alrededor parece tambalearse, y ahí en medio de ese equilibrio interno, florece la gratitud como un acto de resistencia, como una forma de decir, no importa lo que ocurra, yo elijo ver con otros ojos. Hay una historia que cuenta que Epicteto, aun siendo esclavo, nunca dejó de agradecer el día que se le permitió leer un libro nuevo. No tenía libertad, no tenía riquezas, no tenía poder, pero tenía la capacidad de aprender. Y eso para él era suficiente para sentir gratitud, porque entendía que quien agradece no depende de las circunstancias, sino de la claridad, y que la gratitud no es una emoción pasiva, sino un acto de sabiduría. ¿Y cómo se cultiva? Con pequeños hábitos. Al despertar, antes de mirar el móvil o preocuparte por lo que viene, detente unos segundos.
Agradece por el nuevo día, por el cuerpo que te sostiene, por la oportunidad de elegir cómo vivir. Hazlo, aunque no tengas ganas. Hazlo, aunque el día parezca oscuro. Y verás cómo poco a poco la luz comienza a regresar. También puedes escribir cada noche 3 cosas por las que diste gracias ese día. No tienen que ser grandes cosas. A veces basta con recordar que comiste algo caliente, que tuviste agua para ducharte, que pudiste ver un árbol moverse con el viento. Son detalles, pero los detalles sostienen el alma. Y sobre todo, aprende a agradecer a quienes te rodean. A veces una sola palabra tuya puede cambiar el día de alguien. Y cuando eliges ver el valor de los demás incluso en sus errores, estás eligiendo crecer tú también. La gratitud, cuando se practica, transforma no solo la relación contigo mismo, sino con todo lo que te rodea. Así que la próxima vez que la ira toque tu puerta, no la niegues. Obsérvala. Pregúntale qué está queriendo proteger, pero no la alimentes. En su lugar, haz una pausa y busca algo por lo que dar gracias. Tal vez no la disuelvas de inmediato, pero estarás entrenando el músculo más importante del estoicismo, la elección consciente. Porque cada emoción que no controlas, te controla a ti, y cada emoción que transformas, te devuelve a tu esencia. Ahora te pregunto, ¿cuál fue la última vez que elegiste agradecer cuando tu primer impulso fue gritar? ¿Qué cambió en ti cuando decidiste ver lo bueno incluso en medio de lo difícil? Gracias por llegar hasta aquí. Si algo nos ha dejado este recorrido por el estoicismo, es la certeza de que la serenidad no se encuentra fuera sino dentro de nosotros, que cada elección diaria, por más pequeña que parezca, es una oportunidad para cultivar claridad, fuerza interior y propósito, que no somos esclavos de lo que nos ocurre, sino arquitectos de nuestra respuesta. Y ahora, te invito a ponerlo en práctica. No mañana, no cuando todo esté en calma, sino hoy, justo ahora. Elige una sola idea de este video y aplícala. Tal vez sea pausar antes de reaccionar, tal vez sea observar tu pensamiento, tal vez simplemente agradecer. Si este contenido resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en este camino de sabiduría atemporal, no porque sea un canal más, sino porque aquí hablamos de lo que realmente importa, de lo que transforma. Y ahora te pregunto, ¿cuál fue la lección que más te tocó? ¿Qué experiencia personal te recordó? Comparte en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que alguien necesita hoy. Y si quieres dar un paso más, en el próximo video hablaremos de cómo guiar a otros sin perderte a ti mismo. Porque liderar desde la calma es el acto más profundo de libertad.